Amigos, bienvenidos a una emisión más de Editorialmente, un programa para platicar con nuestros autores universitarios sobre sus estudios, sus investigaciones y desde luego sus libros. En esta ocasión recibimos a Guillermo Lizama Carrasco. Bienvenido, Guillermo. Te agradecemos que aceptes la invitación y que vengas a platicarnos. Guillermo es doctor en Ciencias Sociales. ¿En qué área, Guillermo? En Geografía específicamente. Geografía específicamente, pero con estudios también en Ciencias Políticas. Sí, yo estudié la licenciatura en Historia y Ciencias Políticas en la Universidad de Chile, al tiempo que hice mi maestría en Sociología Política en el Instituto Mora y mi doctorado en Geografía en la UNAM. En la UNAM. Y ahora eres profesor investigador. Del área de Ciencias Políticas y Administración Pública aquí en nuestra universidad. En el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades. ¿Qué hace un licenciado de Administración Pública? Precisamente intenta pensar los problemas públicos que surgen en la sociedad y las respuestas y soluciones institucionales que surgen desde los gobiernos y desde los estados para resolver los problemas públicos que afectan principalmente a las comunidades, digamos, en todo el mundo. El politólogo está presente, digamos, y la disciplina, y nuestra disciplina está presente en la construcción de un hospital, en una elección, en el diseño de una política pública, en la política educativa, digamos, somos transversales precisamente a la vida pública y política del país. Es decir, ustedes preparan a sus alumnos para que tengan la sensibilidad y la formación teórica para interpretar las reacciones de la gente, de los pueblos, de las comunidades y desde luego buscar soluciones a esto. Pues Guillermo está precisamente en esta área disciplinar, Administración Pública, y el nombre exacto es... Ciencia Política y Administración Pública. Y además coordina una maestría en Gobierno y Gestión Local, desde donde pensamos las soluciones técnicas a los problemas públicos que surgen en los municipios de México. Te agradezco que nos comentes esto porque además, bueno, muchos de los que nos estarán observando serán jóvenes que algunos estudiantes de diversas disciplinas de las ciencias sociales que pueden interesarse por hacer una maestría en estas áreas, sí, y otros que estén por salir de la preparatoria, bueno, pues tienen aquí un campo de estudio interesante que lo ofrece nuestra Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, así que tienen ahí una opción más. Bueno, pues hemos invitado a Guillermo porque él es autor de un libro que se llama El abstencionismo electoral en México, 1994-2009, es decir, un buen margen de años. Un análisis a nivel municipal. En este caso, Guillermo, tú haces un estudio en que aprecias un fenómeno interesante que nos preocupa muchísimo a los ciudadanos mexicanos, el abstencionismo, la falta de participación del ciudadano frente a las urnas. ¿Qué te lleva a preparar este estudio? En primer lugar, la preocupación precisamente por la descomposición de la relación entre los ciudadanos y el Estado. Una relación que en el origen está determinada por la participación electoral. Y entonces cuando empiezo a observar las cifras electorales, principalmente en el mundo y en América Latina, y observamos dentro de la literatura especializada la tendencia de que cada vez las tasas de participación son decrecientes, claro, y que en muchos países hemos llegado al umbral de los que no participan son más que los que efectivamente participaron en una elección. Sí. Te quiero decir con esto, el 50% o más no participó y es abstencionista. Entonces eso abre una gran interrogante. ¿Cómo se construye legitimidad en el ejercicio del gobierno, en la representación política y en la atención de los problemas de la sociedad? Y entonces, si menos de la mitad de las personas votaron, pueden abrir problemas de estabilidad, de legitimidad, y son problemas que son transversales precisamente al ejercicio del gobierno, a la discusión de los actores políticos, y en ese sentido el abstencionismo y la no participación efectivamente abre una serie de problemáticas públicas que se encuentran, digamos, presentadas en este libro. Por ejemplo, ¿qué pasa si las comunidades más pobres de este país también son las que menos participan? ¿No estaremos hablando, por ejemplo, de una marginalidad política? Además de la marginalidad social, económica, educativa, etcétera, de acceso a servicios, además política, ¿no? Y eso es precisamente lo que este libro intenta reflexionar. El lector encontrará en él precisamente una discusión en torno a la problemática de la participación y el abstencionismo electoral en México, y además si este se relaciona, por ejemplo, con los grados de marginación, con el nivel educativo, con el acceso a los servicios públicos. Y otra cosa que el libro reflexiona con mucha intensidad es si este fenómeno tiene una dimensión espacial. Si hay municipios que son más o menos abstencionistas, estados que más o menos abstencionistas, y encontramos que sí.
Efectivamente que hay clúster, hay grupos que se asocian, digamos, municipios que se juntan, digamos, porque son altamente abstencionistas, y lo lamentable de esto es que los principales puntos de asociación o de concentración de los abstencionistas son también estados muy pobres y municipios muy pobres. Tenemos detectado en la Sierra Tarahumara, en el norte de Guerrero, en el sur de Guerrero y norte de Oaxaca, y prácticamente todo el estado de Chiapas son lugares bastante abstencionistas. Gravemente. Y ahí entonces pensamos, porque además son los lugares más pobres del país. Sí. Y vuelve el tema de la marginalidad política. Además hay ciudadanos que se encuentran en ese nivel de marginalidad. Claro, a muchos pobladores has mencionado ahorita estados donde predomina o abunda la población indígena. A veces pareciera que en alguna forma equívoca se establece un binomio de indígena-pobreza, cosa que no tiene que ser uno a causa de la otra. Claro. Son más bien dos fenómenos que conviven. Que en este caso nos estás comentando cómo se presenta, pero en otros no es necesario que exista esta condición. O sea, esto rompe ese esquema y nos presenta un grave problema. Votar o no hacerlo sí representa un fenómeno importante. Sí. No hacerlo es grave. Ya mencionabas algunos efectos como la falta de legitimidad, quizá la ingobernabilidad en ciertos puntos. Pero aquí yo te quería hacer una pregunta. ¿Por qué es tan grave el abstencionismo? Y lo pregunto porque antes de presentar este libro estábamos comentando el libro de la novela de José Saramago, el ensayo sobre la lucidez, que habla justamente de un pueblo al que se le ocurre un día no votar. Ya no tenía caso votar, ellos acuerdan no votar justamente como una reacción contra el Estado. Es una novela que recibió críticas muy interesantes en pro y en contra. ¿Por qué es tan delicado, tan peligroso inclusive desde el punto de vista social y político, que el abstencionismo vaya creciendo? Fundamentalmente porque la fuente de legitimidad para el ejercicio del poder y la representación en una sociedad y en una democracia representativa está sí o sí dada por la participación electoral. Y la participación electoral es relevante porque efectivamente ofrece un mecanismo institucional para no sacarnos los ojos por acceder a ese poder. Y en ese sentido los costos que tiene la lucha por el poder se ven considerablemente reducidos cuando lo establecimos por una competencia político-electoral que tiene además un marco legal, ejercicios de derechos y un marco de respeto. En ese sentido, cuando ese mecanismo no funciona, se quiebra, ya sea porque hay debilidad institucional, porque la gente no participa, lo que podemos ver es la descomposición en el ejercicio del poder. Y en ese sentido, actores que pueden pensar en luchar por el poder pueden decidir irse a la montaña y armar un movimiento guerrillero, muertes para una sociedad, se detiene la economía, y en ese sentido los costos asociados a esos modelos de competencia por el poder son mucho más altos que los modelos democráticos que se establecen institucionalmente para competir pacíficamente por el poder. Y ahora sí, en honor al nombre del programa, cuando decimos editorialmente hablando, una de las fuentes de inspiración precisamente de trabajar con el tema del abstencionismo fue cuando a temprana edad me pude encontrar con José Saramago y específicamente con ensayos sobre la ceguera, también con ensayos sobre la lucidez, pero particularmente ensayos sobre la ceguera, que el libro comienza contándonos, digamos, cómo en un día de lluvia, cuando nadie lo esperaba, nadie de un pueblo en Francia decidió ir a participar. Exacto. Y esto, que era un pequeño pueblito, pasó a ser la preocupación de toda una sociedad, de todo un Estado. Y incluso determinó en la propia novela cómo las autoridades, digamos, tenían que intervenir de niveles centrales en lo que pasaba en ese pueblo, que no importaba mucho y que salta a la luz porque nadie decidió participar. Pensemos si eso sucediera en algún momento en alguna comunidad. Bueno, es que ahora que lo mencionas, recuerdo que hace unos años, no muchos, en un municipio de Oaxaca, los ciudadanos decidieron no votar justamente por la falta de credibilidad que tenían en el sistema. Claro. Entonces, allí fue un hecho consciente. En otros casos, y además colectivo, en otros casos, que es lo que tú estudias en este libro, según pudimos apreciar, es la serie de distintas reacciones individuales más que socializadas individuales, pero que sumadas hacen un fenómeno que ha alcanzado o ha rebasado en algunos ámbitos geográficos
el 50%. Exactamente. Y eso es peligroso. No, eso es peligrosísimo porque obviamente se rompe la fuente de legitimidad. Los que decidieron no participar podrían racionalmente pensar otras formas de acceder al poder, porque han visto que ese mecanismo está inhabilitado para ellos. Y entonces esto abre las posibilidades de la violencia, esto abre las posibilidades de conformidad, desde luego. Exacto, el desgobierno, por ejemplo, y esto cuestiona todas las relaciones de autoridad en una sociedad. Y cuando les digo relaciones de autoridad, maestro Marcial, estoy hablando también, por ejemplo, del pago de impuestos, de las obligaciones, del ejercicio de los derechos. O sea, se encadena con una serie de fenómenos públicos y políticos que son de una envergadura mayor. Claro. Por eso que es muy importante la participación y por eso que normativamente, si existe un consenso dentro de las ciencias políticas modernas, digamos, y dentro de los principales marcos teóricos que también nuestros televidentes podrán encontrar en el libro, el consenso es que es deseable normativamente la participación electoral siempre. Muy bien. Ahora, aquí hay otro asunto que yo quisiera que nos comentaras. Es muy importante votar, porque esto fortalece el ejercicio democrático y la construcción de la democracia. Sin embargo, en muchos casos pareciera, y esto es algo que es importante observar en el ciudadano, visto de una manera muy general, pareciera que la construcción de la democracia para muchos se acaba en las urnas. Y claro, si aquí la asistencia entorpece, pues desde luego para muchos ese sentir corre un riesgo de respuesta política. La democracia es mucho más que el voto. El voto es un proceso nada más. Sí, exactamente. ¿Cómo reacciona la sociedad cuando cree que la democracia se acaba en las urnas? Generalmente cuando los ciudadanos tienden a representar que el ejercicio de la vida democrática en un país es facultad exclusiva de la participación electoral, eso generalmente se transforma en desafección con el sistema político, en fenómenos de desconfianza en las instituciones. Y si revisamos, por ejemplo, las últimas encuestas, la última encuesta de análisis de la calidad de la ciudadanía, los mexicanos confían en mayor medida, por ejemplo, en el ejército, en las iglesias y en instituciones de otro tipo que en las instituciones de la democracia, como su Senado, su Cámara de Diputados, y las propias instituciones de la misma democracia como los órganos garantes. Entonces, yo lo que logro, digamos, visualizar es que este fenómeno genera precisamente una desafección que es compleja porque permite la no visualización del ejercicio de la ciudadanía en una democracia. Claro. Y el ejercicio de la ciudadanía es mucho más que la participación electoral. Es el ejercicio de derechos, por una parte, y es cumplir con las obligaciones de vivir en sociedad por otras. Y entonces, cuando yo le digo ejercicio de derechos, podemos ver nuestro artículo 3º constitucional, de educación, el 4º de salud, el 6º de acceso a la información, y podemos ver todos los derechos y garantías que estipula nuestro marco constitucional en México, y ahí hay una herramienta tremendamente importante para el ejercicio de la ciudadanía. Esos son los derechos del ciudadano, y esos derechos pueden, y ahí hay otro consenso normativo, solo ser ejercidos en un contexto democrático. Claro. Porque en contextos autoritarios, la experiencia histórica, política, nos ha mostrado que cuando mundial, a nivel mundial, que cuando hay autoritarismos, cuando hay dictaduras, los derechos se pierden. Y en ese sentido se pierde todo el conjunto de garantías y derechos humanos. Por eso que es importante siempre el valor de la democracia, y el mejor apoyo que puede tener la democracia es la participación electoral, pero no se reduce ahí. No. Un ciudadano ahorita puede ejercer los derechos de muchas maneras, solicitando solicitudes de acceso a la información, participando, solicitudes públicas, contralorías sociales, hay una serie de mecanismos que el ciudadano tiene que recurrir a eso. Vamos a llegar a estos comentarios después de una pausa, por favor, Guillermo. Vamos a unos comentarios sobre este tema tan interesante. Regresamos enseguida, siga con nosotros. Amigos, en Editorialmente platicamos con nuestros autores sobre sus estudios, sus obras y especialmente sus libros. Síganos todos los martes al mediodía por Garza TV, el canal de los universitarios. Los esperamos.
minería y ferrocarriles en la región de Pachuca y Real del Monte durante el Porfiriato. La minería pues es una actividad que habíamos tenido desde el periodo virreinal, pero que se necesitaba adecuar a las circunstancias que ya el siglo XIX traía. Precisamente el ferrocarril se le asume como uno de los signos de esa modernidad. Pues amigos, estamos aquí de vuelta platicando sobre este interesantísimo libro, El abstencionismo electoral en México 1994-2009, un análisis a nivel municipal. Además, los años recientes prácticamente, Guillermo, y algo que yo encontré interesante en el libro es que haces un trabajo muy detallado en el estudio de estadísticas, de datos de INEGI y sobre todo de la geografía. Eso me parece que le da una innovación a la manera de presentar tus resultados, porque generalmente se hace la teoría, pero bueno, el espacio físico, que es el espacio concreto donde vive la gente, donde se desenvuelve, donde hay sierras, montañas, valles, un medio urbano irregular, desastroso, un campo desatendido, es la realidad, o favorables desde luego si lo son. Entonces, ¿qué aporta a tu libro el hecho de que hagas esta consideración sobre la parte geográfica? Dos dimensiones, una que está en el campo de las disciplinas, digamos, que convergen en el estudio, que son ciencias sociales, sociología, ciencias políticas y geografía, y en ese sentido es un regreso a las tradiciones de la geografía electoral, que es una tradición que viene de Francia, digamos, de principios de siglo. André Siegfried y André Vogel y otros empezaron a estudiar el tema del espacio geográfico y las relaciones causales que en él se expresan a nivel político. Ellos fueron los primeros, por ejemplo, que dijeron que los pescadores, en una caleta de pescadores en Francia, podían votar por el Partido Comunista. Porque además y los sectores obreros en las minas también lo hacían, a diferencia de los hacendados. Y entonces el espacio en esos contextos empezó a importar cada vez más dentro precisamente de los estudios electorales. Despertó luces de interés. Y entonces nos empezamos a preguntar, y además cuando tenemos contextos como el mexicano, digamos, que su espacialidad, que los fenómenos tienden a espacializarse, o sea, claramente si usted va a lugares urbanos, la pobreza se concentra en ciertos lugares y en otros no, regiones del estado, del país. Cuando estuve leyendo algunas partes del libro, justamente me llamó la atención eso. Es una nueva manera de ver tu ciudad. Ya no solo verla por los edificios bonitos, que hay que apreciarlo, por los lugares de esparcimiento, que hay que disfrutarlos, sino de pronto volteas al otro extremo y te encuentras con otro marco social, otra clase de gente, no clase en un sentido despectivo, sino otro espacio urbano que está llamando tu atención y que dices, también es mi preocupación. Y la mirada que tenemos de ese espacio viene precisamente de un autor brasileño que se llama Milton Santos, y él abre la idea de los años 80 del espacio humanizado. Que hay que entender el espacio como el conjunto de relaciones entre el medio físico, el medio social, el medio político, el medio económico, y que esas relaciones es lo que constituyen la idea precisamente del espacio geográfico. Entonces, el libro, precisamente, nuestros televidentes y lectores encontrarán precisamente esta mirada espacial. Y la segunda aportación que yo creo que puede ser de interés, quizás para un público un poco más técnico y especializado, es la aplicación de una metodología que se llama análisis de autocorrelación espacial, que es una metodología que se había empleado principalmente en el diseño de un algoritmo que se hizo en la Universidad de Arizona con el profesor Luke Anselin. Yo pude recuperar parte de ese algoritmo, digamos, también pude ocupar ese software para buscar precisamente las relaciones espaciales que podían existir, digamos, respecto al fenómeno. ¿Qué quiero decir con estas relaciones espaciales? Que el lugar donde un municipio es muy abstencionista puede contagiar a otros, puede tener una influencia sobre sus vecinos, digamos, inmediatos, y entonces puede conformar zonas de abstencionismo y zonas de participación. Cuando yo pruebo ese algoritmo con ese software en la base de datos, digamos, electoral del IFE, me encuentro que sí,
que efectivamente hay relaciones espaciales en este fenómeno, que hay municipios donde es aleatorio el fenómeno y hay otros que no. Hay otros donde se concentra y además se contagia. Y encuentro relaciones muy interesantes, por eso que no quiero adelantar tanto para que nuestros lectores se acerquen a Librería Carácter. Quiero hacer el libro también. Allí lo pueden conseguir en nuestra Librería Carácter, en el pabellón, qué bueno que lo mencionas. No, pero quiero decir esto, es un libro que se puede leer aunque no se sea especialista, vas a asimilar una cantidad interesante de conceptos y además hay aquí uno que tú aportas, es una aportación tuya, cuando hablas del abstencionismo pasivo. Es un concepto que tú acuñas y bueno, es una aportación tuya de un investigador de nuestra universidad al estudio de este fenómeno tan interesante, el abstencionismo pasivo frente al abstencionismo activo. ¿Nos quieres comentar un poco para, además que nuestros amigos que nos se interesen por... Esa idea me gustaría seguir desarrollándola incluso en estudios con un perfil más contemporáneo. Fue una idea que hizo mucho sentido, incluso parte de este libro también se encuentra publicado en un artículo, el cual recibió algunos premios por el Colegio de México y por el Instituto Federal Electoral, precisamente por esta categoría de abstencionismo pasivo. ¿Dónde se puede leer ese artículo? Está en la revista Espacialidades, que es una revista indexada y arbitrada de la UAM Coajimalpa, de la Universidad Autónoma Metropolitana de Coajimalpa, y es especializada en temas electorales y espaciales. Entonces, ahí también nuestros amigos podrán encontrar precisamente ese trabajo. Recuperando la idea del abstencionismo pasivo, la teoría nos cuenta precisamente la teoría de la modernización que que los sujetos necesitan recursos para la acción. Y entonces la participación electoral necesita de dos recursos fundamentales, tiempo y dinero. Esos dos recursos, si usted tiene una estructura de recursos menor a los costos asociados a esa participación, decidirá no ir a votar, ¿no? Y entonces, cuando uno realmente tiene costos menores a eso, es que realmente es una persona vulnerable, en condiciones de marginalidad y pobre. Entonces nos empezamos a preguntar, cuando encontramos eso, nos empezamos a preguntar ¿por qué entonces la gente decide no ir a votar? ¿Será solamente porque están desafectados, descontentos con el sistema político o porque sus alternativas no representan, digamos, lo que ellos quieren y deciden no hacerlo? A ellos les podemos decir abstencionistas activos. Gente que tiene una mirada y racionalizó un pensamiento. Definitivamente, y lo pensó de una forma y dice, yo no voy a participar porque estoy descontento con todas estas ofertas y con todas estas gente. Un rechazo al estilo Saramago que mencionábamos. Al estilo Saramago, más racional, más informado. Pero ¿qué pasa con las personas que no? Que ni siquiera tienen esa información. Seguramente a lo mejor porque ese día tienen que ir a la milpa, porque ese día tuvieron que trabajar y el empleador no los dejó participar, porque no tienen los recursos, porque a lo mejor no está en su imaginario. ¿Qué pasa con esa gente? Esa gente a lo mejor decide no participar, no porque esté descontenta con el sistema político, sino porque no cuenta con los recursos suficientes, y a ese tipo de personas le llamamos abstencionistas pasivos. Gente que por su configuración de recursos, por su extrema vulnerabilidad, marginalidad y pobreza, no participa simplemente por eso. Esa idea de abstencionismo pasivo es lo que empezamos a hablar a partir de esa idea de la marginalidad política. ¿Hay también marginados políticamente en el país, así como hay marginación económica, social, educativa, etcétera? Yo creo que sí. Yo creo que también hay marginalidad política, pues y hay que seguir pensando. Y ese es un tema gigante. En nuestra universidad tenemos siempre mucho trabajo y a veces cuesta desarrollar todos los temas que tiene. Pero el tema de la marginalidad política es tremendamente relevante. Además, yo creo que hay que impulsarlo entre los jóvenes estudiantes y estudiosos de estos aspectos. Sí, precisamente. Me parece que está apenas tocando las puertas para arribar a un punto de discusión mucho más amplio y mayor. Así que felicidades por la aportación de ese concepto. Gracias. Y qué bueno que podamos como universidad también enriquecer ese aspecto. Y en ese sentido, algo que yo quisiera ahí agregar es, y agradecer precisamente a la Dirección de Ediciones y Publicaciones de nuestra universidad, todo el apoyo, la política de publicaciones de libros, digamos. Yo soy un investigador joven, digamos, que ha sido apoyado por nuestra universidad. Este libro está circulando, digamos, yo lo he expuesto en otras bibliotecas, los he hecho llegar a la Ciudad de México, se puede encontrar en la Librería Carácter y las bibliotecas de nuestra universidad, digamos, y yo quisiera también agradecer el apoyo de la dirección, de la universidad, de nuestro consejo editorial, digamos, por nuestros autores que estamos bien respaldados por nuestro sello universitario. Y agradecer a nuestros lectores porque se están consumiendo los libros, se están leyendo y eso es importante. Guillermo, ¿por qué recomendarías que tu libro lo lean los estudiantes, sean o no sean de la carrera de Administración Pública y de Ciencias Políticas? ¿Por qué lo puede y lo debe leer un estudiante universitario? Voy a decir algo que puede sonar de sentido común, pero en el fondo hay algo más. Es que todos somos ciudadanos.
Y al ser todos ciudadanos, el tema de la participación, del abstencionismo, de la democracia, debe ser preocupación permanente de la sociedad. Además, que nuestro marco legal en México establece que el voto es un derecho, pero es también una obligación. Claro. Tanto en nuestra ley estatal como en la ley general de instituciones y procedimientos electorales, queda eso clarísimo. Desde y entonces yo recomendaría el libro para toda la sociedad. Si bien tiene algunas partes técnicas, digamos, de un análisis, hay alguna si mirada. No brincarlo un poco. Exactamente, más general. ¿Por qué? Porque pueden brincar muchas cosas. Pueden brincar, por ejemplo, cuáles son las consecuencias del abstencionismo, como la conversación que teníamos, cuáles son los efectos, cómo esto, por ejemplo, generan en prácticas de marginalidad política, que luego se asocian al clientelismo electoral, cómo se van vinculando con otros fenómenos. Nos permite pensar, además, la calidad de nuestra democracia, nos permite mirarnos a nosotros mismos como ciudadanos. Sabernos constructores de la democracia. Exacto. O sea, los políticos no van a construir la democracia, son parte de la democracia. La democracia la construyen ciudadanos, la democracia la construye la sociedad. La democracia al final del día la construimos todos. Entonces, esa es una preocupación que yo creo que es de toda la sociedad. Y la invitación, digamos, a nuestros televidentes y a nuestros lectores es que se aproximen al libro desde esa dimensión, como un ciudadano, donde van a encontrar a lo mejor más herramientas, digamos, respecto a este fenómeno. Porque si algo hay en el abstencionismo es que es un fenómeno que habla mucha gente, y en los medios siempre después de las elecciones, que votó muy poca gente, pero se estudia poco a nivel científico, con metodología, de disciplinas específicas, por medio de acercamientos más científicos. Y su causa-efecto que está más cerca de nosotros en la vida cotidiana de lo que nos imaginamos. Me gustó esa idea que dices, ¿por qué la deben leer? Todos, porque todos somos ciudadanos, y bueno, porque los que tienen menos de 18 años van camino de serlo, y es muy interesante que se enteren de esto que incide en la construcción de su mundo. Guillermo, te queremos agradecer que hayas aceptado la invitación para venir a platicar de un libro tan interesante, de verdad. Me faltan unas partes por terminar de leer, pero les aseguro que atrajo mi atención. Les aseguro que me puso a veces entre la espada y la pared, como cuestionándome qué he hecho y qué no he hecho como ciudadano frente a estos fenómenos que me habían pasado enfrente y no los había aprendido a ver. Así que te agradecemos en ese sentido, y a usted que nos sigue, y pues recomiende el libro, léalo, adquiéralo en carácter librería, si no, vaya a las bibliotecas y pídalo ahí prestado. Y bueno, pues estos y otros materiales que producen nuestros autores los vamos a seguir presentando aquí en Editorialmente. Síganos además por Facebook en Dirección de Ediciones y Publicaciones UAEH. Estamos para compartir con usted el trabajo de nuestros autores y sus libros. Muchas gracias, Guillermo, por la presentación de este libro. Gracias a usted por estar con nosotros. Esto es El abstencionismo electoral en México 1994-2009, un análisis a nivel municipal de Guillermo Lizama Carrasco del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades de nuestra universidad. Gracias, Guillermo. Gracias, amigo televidente.